Buenos días compañeros, mi nombre es Héctor Javier Pirazán, estudiante del programa de maestría en agronegocios. Primero que todo quiero disculparme con ustedes por no asistir a la última sesión de la clase de habilidades gerenciales. Sin embargo, hice esta presentación para poder exponer el tema que me correspondía. Tema que es de mucha importancia ya que hace referencia a un término que hoy en día se usa constantemente y rutinariamente en todos lados. El término productividad se ha vuelto tan popular en la actualidad que es raro que no se mencione en revistas, periódicos, informes, discursos políticos, noticieros, conferencias y muchos otros sitios más. De hecho, pareciera con frecuencia que el término productividad se usa para promover bienes y servicios, tal como si fuera una herramienta de comercialización. Y todo esto no está mal, pero muchas veces pareciera que existe una gran confusión sobre su significado. Ahora, para poder entender mejor este significado, es necesario que entendamos que a menudo cada individuo le da un tratamiento diferente al concepto de productividad. Por ejemplo, los economistas se centran en lo global, en las inversiones y reglamentos de gobierno, mientras que los industriales se basan, por ejemplo, en los métodos de trabajo y en los flujos de trabajo. Y por otro lado, los psicólogos y administradores lo relacionan a las relaciones humanas y al diseño de su trabajo. Ahora, con frecuencia la gente suele confundir el término productividad con producción, pues muchas personas piensan que a mayor producción hay más productividad. Y esto no es necesariamente cierto, ya que si bien el término producción se refiere a la actividad de producir bienes y servicios, la productividad se interesa en la utilización eficiente y eficaz de los recursos al producir esos bienes y servicios. En otras palabras, podemos decir que producción es el proceso mediante el cual los factores de producción, que son diferentes a los factores de productividad, los factores de producción son tierra, capital, trabajo y hoy en día ciencia y tecnología, se combinan entre sí para fabricar los bienes y servicios que desea la población, mientras que la productividad es la relación entre lo obtenido tras un proceso productivo y los factores de producción utilizados. En términos cuantitativos, podemos decir que producción es la cantidad de productos y servicios que se produjeron, mientras que productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados para producirlo. La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla. Según esto, podemos decir que una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad de recursos, o el logro de mayor producción en volumen y calidad con el mismo insumo. Y esto se suele representar con esta fórmula que vemos aquí. Producto sobre insumo es igual a productividad. En estos términos podemos decir, por ejemplo, que la productividad puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo que lleva a conseguirlo. En este ejemplo tomamos al tiempo como el insumo, y el tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una medida universal y está fuera del control del ser humano. Entonces, cuanto menor tiempo lleve lograr el resultado deseado, pues más productivo es el sistema. En ciertas ocasiones a la productividad se le considera como un uso más intensivo de recursos, como la mano de obra y las máquinas. Esto debería indicar de manera fidedigna el rendimiento o la eficiencia si se mide con precisión. Sin embargo, conviene separar la productividad de la intensidad del trabajo porque si bien la productividad de la mano de obra refleja los resultados beneficiosos del trabajo, su intensidad significa un exceso de esfuerzo y no es sino un incremento de trabajo. Miremoslo desde otro punto de vista. ¿Qué tal si yo les dijera que yo siembro arroz y que para cosechar una hectárea de arroz debo invertirle 5 millones de pesos? Y con esos 5 millones de pesos cosecho 5 toneladas de arroz paddy, es decir, 5.000 kilos de arroz paddy. Pero como yo quiero ser más productivo, en la siguiente siembra no le voy a invertir 5 millones de pesos, sino que voy a invertirle 6 millones de pesos, o sea, 1 millón más en abonos, herbicidas, plaguicidas, mano de obra, y al final de esa cosecha voy a recolectar 6 toneladas de arroz paddy para la venta. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que fui más productivo? Pues la respuesta es no. No fui más productivo ya que tuve que invertir más en insumos para aumentar la producción. Miremos otro ejemplo. Yo tengo una finca de 500 hectáreas. Una finca donde solo hay un potrero. Es un solo mangón de 500 hectáreas. Y ahí me pastan 300 toros de ceba. Ahora, yo en mi intento de ser más productivo, decido invertir un poco de dinero y dividir potreros. Y con esta inversión ya no me pastan 300 toros, sino que pastan 500 toros. O sea, 200 toros más que me representan mucho más que la inversión de la división de los potreros. Es decir, en este caso sí fui productivo. Entonces, desde este punto de vista, la esencia del mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más inteligente, más no trabajar de manera más dura. En cuanto a las ventajas de la productividad en la empresa, encontramos, por ejemplo, que las empresas pueden tener mayores utilidades. Y esto es debido a que si esta
está produciendo más con los mismos insumos, o mejor aún, está produciendo con menos insumos, pues es lógico que haya un mayor margen de utilidades para la empresa. Ahora, si la empresa está generando mayores rendimientos económicos, pues puede darse la posibilidad de aumentar los sueldos de los trabajadores, aumentando así el beneficio social de la empresa. Por otro lado, también podemos decir que las empresas que son más productivas, pues tienen una mayor seguridad de permanencia en el mercado, puesto que serán más estables económica y logísticamente. Y pues si las empresas tienen la posibilidad de permanecer en el mercado y siguen siendo cada vez más productivas, pues también tendrán unas inmejorables oportunidades de expansión y prestigio social. Bueno, muchas veces cuando se habla de productividad, pues se cometen algunos errores. Entonces aquí tenemos pues los errores más importantes que se cometen que hacen referencia pues al concepto de productividad. En primer lugar, podemos decir que la productividad no es solamente la eficiencia del trabajo o la productividad del trabajo, aun cuando las estadísticas sobre la productividad del trabajo siguen constituyendo datos útiles para establecer políticas. Las conclusiones falsas que se pueden deducir del análisis de la productividad de un único factor están puestas de manifiesto por la historia de un éxito importante de la productividad británica en la agricultura. En la productividad británica, debido al mejoramiento de la cría de animales, al uso de los fertilizantes, al uso de pulverizadores, al mejor uso de la tierra, a la implementación de la tecnología, la productividad del trabajo en la agricultura aumentó en un 60% entre 1976 y 1982, al igual que el producto por hectárea. Sin embargo, una unidad de energía, que fue un insumo, una unidad de insumo, que en ese caso fueron los fertilizantes, produjo menos trigo en 1983 que en 1963. De aquí partimos que un criterio más apropiado de la eficiencia es, por tanto, el producto obtenido por cada unidad monetaria gastada. De ahí la importancia naciente de la productividad de múltiples factores, si no es que del total de los factores. La productividad es actualmente mucho más que la sola productividad del trabajo y debe tener en cuenta el aumento del costo de la energía y de las materias primas, junto con la mayor preocupación por el desempleo y la calidad de vida del trabajo. La segunda idea falsa se relaciona con la posibilidad de medir el rendimiento simplemente por el producto. Este último puede aumentar sin un incremento de la productividad, si por ejemplo los costos de los insumos se han elevado en forma desproporcionada. Además, en los aumentos del producto en comparación con años anteriores se deben tener en cuenta los incrementos de los precios y de la inflación. Ese enfoque se debe a menudo a que se adopta una orientación hacia los procesos a costa de prestar menos atención a los resultados finales. El tercer problema está constituido por la confusión entre la productividad y la rentabilidad. En la vida real se pueden obtener beneficios debido a la recuperación de los precios, aun cuando la productividad haya descendido. A la inversa, una productividad elevada no siempre va acompañada de altos beneficios, puesto que los bienes que se producen con eficiencia no son forzosamente demandados. Y esto sí que lo vivimos en el día a día de los que trabajamos en el campo, pues muchas veces nuestras siembras, nuestros cultivos son muy productivos, pero pues el precio está por los suelos, entonces de nada nos sirvió ser productivos porque económicamente perdimos. De aquí se deduce un nuevo error y es el que consiste en confundir la productividad con la eficiencia. Eficiencia significa producir bienes de alta calidad en el menor tiempo posible. Sin embargo, debe considerarse si esos bienes sí se necesitan, si son demandados o no. Un quinto error es creer que las reducciones de los costos siempre mejoran la productividad y muchas veces cuando se llevan a cabo de manera indiscriminada esta reducción en los costos, a la larga pueden empeorar la situación. Otro mito nocivo es que la productividad solo se puede aplicar a la producción y en realidad la productividad también está relacionada con cualquier tipo de organización o sistema, incluidos los servicios y en particular la información. Con la estructura cambiante de las ocupaciones, los especialistas en información se han convertido en un nuevo recurso para impulsar la productividad. La tecnología de la información en sí aporta nuevas dimensiones a los conceptos y a la medición de la productividad. En estos días de automatización flexible, por ejemplo, ya con el uso de microprocesadores, con sistemas de fabricación y distribución justo a tiempo, por ejemplo, y sistemas de producción de flujo mixto, las horas de trabajo son menos importantes como medida de la eficacia como era en el pasado. En realidad, en industrias y regiones donde los trabajadores de acero, o sea, por ejemplo, los robots, están sustituyendo a los obreros, la productividad del capital o de otros recursos caros y escasos, como la energía o las materias primas, tiene mucho mayor interés que la productividad del trabajo. Hay unas definiciones básicas de productividad que son productividad parcial, productividad de factor total y productividad total. La productividad parcial es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de insumo. La productividad de factor total
total es la razón entre la cantidad neta producida y la suma asociada de los factores de insumo, mano de obra y capital. Y la productividad total es la razón entre la producción total y la suma de todos los factores. Entonces, si por ejemplo nosotros en una empresa medimos nomás la productividad parcial, pues tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Como ventajas de medir la productividad parcial tenemos fácil comprensión, que es de fácil comprensión, es de fácil obtención los datos, es de fácil cálculo los índices de productividad, fácil venta de la idea a los administradores, si se dispone de datos sobre algunos indicadores de productividad parcial para el sector industrial, buenas herramientas de diagnóstico para señalar áreas de mejoramiento de la productividad. Pero también tiene unas desventajas. Por ejemplo, si se utilizan de manera aislada estas medidas pueden conducir a errores muy costosos. Además, no tiene manera de explicar los aumentos en los costos globales. También tiende a señalar como culpables a áreas equivocadas del control administrativo. Y el control de las utilidades a través de las medidas parciales pueden ser un enfoque al tanteo. Ahora, si medimos la productividad de la empresa por medio de la productividad del factor total, pues también tiene unas ventajas que es, por ejemplo, ser relativamente fácil la obtención de los datos y casi siempre son atractivas desde el punto de vista de los economistas. Y las desventajas de este sistema es que no capta el impacto de los materiales y los insumos de energía. El enfoque de valor agregado para una empresa no es muy apropiado ya que es complicado que los administradores operativos relacionen el valor agregado producido con la eficiencia en la producción. Además, no es apropiado cuando los costos de los materiales son considerables y solo se consideran los insumos, la mano de obra y capital. Los demás insumos pues no se tienen en cuenta. Y en cuanto a la productividad total, pues las ventajas que tiene es que aquí se considera toda la producción y todos los insumos son cuantificables. El control de las utilidades a través de este método es un beneficio tremendo para la alta administración. Si se usa junto con medidas parciales, puede guiar al administrador de una manera efectiva y se relaciona fácilmente con los costos totales, pero también tiene unas desventajas y es que obtener los datos es muy difícil a nivel de producción y a nivel de cliente. Y además las medidas parciales y las de factor total no toman en cuenta los factores intangibles de la producción, al igual que las parciales y las de factor total. Bueno, ahora sí hablando de los factores de productividad, estos los podemos categorizar o los podemos dividir en dos grandes pilares, los factores externos y los factores internos. Los factores externos son los que no son controlables por la empresa y los factores internos son los que sí son controlables por la empresa. Los factores que son externos, por consiguiente, que no son controlables para una institución, sí pueden ser internos para otra. Los factores externos a una empresa, por ejemplo, podrían ser internos en la administración pública o en las instituciones o en las asociaciones. Y además, los gobiernos pueden mejorar la política fiscal, crear una mejor legislación de trabajo, proporcionar mejor acceso a los recursos naturales, bueno, todo este cuento de las políticas, pero las organizaciones no pueden hacerlo por sí mismas. Es decir, que los factores externos tienen interés para una empresa porque la comprensión de esos factores puede inducir a la adopción de ciertas medidas que modificarían el comportamiento de una empresa y su productividad a largo plazo. Ahora, en cuanto a los factores internos de la productividad de la empresa, como algunos de estos factores se modifican más fácilmente que otros, es útil clasificarlos en dos grupos: los que son duros, que son no fácilmente cambiables, y los que son blandos, que son fáciles de cambiar. Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas, mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas de procesamientos de organización, los estilos de dirección y los métodos de trabajo. Esta clasificación sirve para establecer prioridades, cuáles son los factores en los que es fácil influir y cuáles son los factores que requieren intervenciones financieras y organizativas más fuertes. Entonces, bueno, a continuación vamos a hablar de cada uno de ellos enfocándonos solamente en los factores internos de la empresa. Bueno, el primer factor interno de la empresa, ¿sí? Dentro de los factores duros encontramos el producto. Entonces, la productividad del factor producto significa el grado en que el producto satisface las exigencias de la producción. El valor de uso es la suma de dinero que el cliente está dispuesto a pagar por un producto de calidad determinada. El valor de uso se puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. Hoy en día, muchas empresas de todo el mundo libran una batalla constante para incorporar una excelencia técnica a sus productos comerciales. La supresión de las divisiones que separan la investigación, la
comercialización y la venta se han convertido en un factor importante en la productividad. Por ejemplo, destacadas empresas japonesas hoy en día cambian constantemente el diseño de los productos que están en el mercado. Ahora, el valor del lugar del producto, el valor del tiempo del producto y el valor del precio del producto se refieren a la disponibilidad del producto en el lugar adecuado, en el momento oportuno y a un precio razonable. En cuanto al factor volumen, en particular aporta una mejor noción de las economías de escalas por medio del aumento del volumen de producción. Y por último, el factor costo-beneficio se puede realzar mediante el aumento de los beneficios logrados con el mismo costo o la reducción del costo para la obtención de un mismo beneficio. Otro factor de productividad interno de la empresa es la planta y el equipo. Estos elementos desempeñan un papel central en todo programa de mejoramiento de productividad mediante un buen mantenimiento, mediante el buen funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones óptimas, mediante el aumento de la capacidad de la planta, mediante la eliminación de los estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas, mediante la reducción del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas y capacidades de la planta disponibles. La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar prestando atención a la utilización, a la antigüedad, a la modernización, al costo, a la inversión, al equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y el control de la producción. Otro factor de productividad interno de la empresa es la tecnología. Y la tecnología es un gran aliado ya que ayuda con la innovación. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de comercialización mediante una mayor automatización y tecnología de la información. La automatización puede asimismo mejorar la manipulación de los materiales, el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la calidad. Bueno, antes eran los factores duros e internos de la empresa. Ahora vamos a hablar de los factores blandos internos de la empresa. El primer factor son las personas, ¿sí? Como principal recurso y factor central en todo intento de mejoramiento de la productividad. Las personas que trabajan en una organización tienen una función que desempeñar como trabajadores, ingenieros, gerentes, miembros de sindicatos, bueno, en fin. Cada función tiene un doble aspecto: dedicación y eficacia. La dedicación es la medida en que una persona se consagra a su trabajo. Las personas difieren no solo en su capacidad, sino también en su voluntad para trabajar. Esto se explica por medio de una ley del comportamiento. La motivación disminuye si se satisface o si queda bloqueada su satisfacción. Por ejemplo, los trabajadores pueden desempeñar sus funciones sin efectuar un trabajo duro, por falta de motivación. Pero incluso si trabajaran a su plena capacidad, no estarían satisfechos, ya que la motivación queda separada de la satisfacción. Para estimular y mantener la motivación se deben tener en cuenta varios factores, como por ejemplo constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la productividad para provocar cambios en la actitud de los directores, de los gerentes, de los ingenieros y de los trabajadores. La motivación es básica en todo el comportamiento humano y por tanto también en los esfuerzos por mejorar la productividad. Las necesidades materiales siguen siendo predominantes, pero ello no significa que los incentivos no financieros no sean eficaces o no sean utilizables. El éxito de los trabajadores con respecto al aumento de la productividad se debe reforzar de inmediato mediante recompensas, no solo en forma de dinero, no, sino también mediante un mayor reconocimiento, mediante una mayor participación, mediante mayores posibilidades de aprendizaje y mediante la eliminación completa de las recompensas negativas. Cuando la dirección de una empresa puede planificar y poner en práctica planes de incentivos eficaces, el resultado es invariablemente un mejoramiento considerable de la productividad. Los incentivos salariales deben siempre estar relacionados con el volumen del cambio logrado. En cuanto a la organización y los sistemas, que es otro factor de productividad, pues los conocidos principios de la buena organización, como la unidad de mando, la delegación y el área de control, tienen por objeto prever la especialización en la división del trabajo y la coordinación dentro de la empresa. Pues una organización necesita funcionar con dinamismo y estar orientada hacia objetivos, y debe ser objeto de mantenimiento, reparación y reorganización de cuando en cuando para alcanzar nuevos objetivos.
En cuanto a los métodos de trabajo, pues el mejoramiento de estos métodos, especialmente en las economías en desarrollo que cuentan con escaso capital y en las que predominan las técnicas intermedias y los métodos en que predomina el trabajo, constituye el sector más prometedor para para mejorar la productividad. Las técnicas relacionadas con los métodos de trabajo tienen por finalidad lograr que el trabajo manual sea más productivo mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza, los movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del lugar del trabajo, los materiales manipulados y las máquinas empleadas. Los métodos de trabajo se perfeccionan mediante el análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. El estudio del trabajo, la ingeniería industrial y la formación profesional son los principales instrumentos para mejorar los métodos de trabajo. Otro factor de productividad son los estilos de dirección. En un estudio se sostiene la opinión de que algunos países se puede atribuir a la dirección de las empresas el 75% de los aumentos de la productividad, puesto que es responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control de la empresa. Un experto en productividad y asesor de numerosas compañías japonesas cree que hasta el 85% de los problemas relacionados con la calidad y la productividad en la industria estadounidense son problemas comunes del sistema cuya corrección incumbe a la dirección de la empresa y no al trabajador individual. Ahora, no existe ningún estilo perfecto de dirección. La eficacia depende de cuándo, dónde, cómo y a quién aplica un estilo un gerente. Entonces los estilos y las prácticas de dirección influyen en el diseño organizativo, en las políticas de personal, en la descripción del puesto del trabajo, en la planificación, en los controles operativos, en las políticas de mantenimiento y compras, en los costos de capital, en las fuentes del capital, en los sistemas de elaboración del presupuesto y las técnicas del control de los costos. Ahora, ya por último y para terminar, vamos a hablar de cómo impulsar incrementos sostenidos en la productividad a nivel de empresa, que es lo que nos interesa. Entonces, impulsar crecimientos en productividad debe ser la preocupación de las empresas nacionales. Es importante decir que con incrementos sostenidos en las tasas de productividad se elevará el índice de competitividad de las mismas empresas, permitiéndoles mayores oportunidades de aumentar sus actividades en mercados internacionales, propiciando de esta manera una mayor captación de divisas para el país y por consiguiente una mejor estabilidad económica nacional. Pero para hablar del crecimiento en las tasas de productividad de las empresas es necesario hablar del ciclo de productividad, ciclo que se basa en la medición de la productividad, en la evaluación de la productividad, en la planeación de la productividad y en el mejoramiento de la productividad. El primero que es la medición de la productividad, pues constituye el primer paso para promover su crecimiento, el crecimiento de la empresa. La finalidad de empezar por este paso de medir, es definir desde el principio el modelo de productividad que se aplicará a la empresa y es muy importante adecuarlo a las necesidades de la misma. Ahora, el mejor modelo para una empresa no es aquel que teóricamente es el más novedoso o reconocido, sino aquel que abarca de manera objetiva todos los aspectos importantes y determinantes en la productividad, estableciendo medidas confiables que revelen la situación real de la empresa. Ahora, el siguiente paso para impulsar el crecimiento en productividad es la evaluación. Esta fase forma la parte transitoria entre la medición y la planeación, de aquí su importancia para la planeación del desarrollo productivo a nivel empresarial. Ya el siguiente paso, la planeación, pues es un proceso analítico que abarca una proyección hacia el futuro. Hay una determinación de objetivos deseados y el desarrollo de cursos de acción para lograr. La planeación de la productividad se ocupa de establecer los niveles meta para las productividades parciales o totales, de manera que sirvan en la etapa de evaluación del ciclo de la productividad, así como para delinear estrategias de mejoramiento productivo. Ahora, tiene que diferenciarse la planeación de la productividad con la planeación del mejoramiento de la productividad. La primera establece metas y objetivos y la segunda pone en marcha la planeación para las mejoras.